esa paz que viene del cielo y dije, no, Dios no quiere que ande la Navidad. Y una mañana me levanté y me vino un versículo de la Biblia. Ese versículo que dice, aunque no tengas muchas posesiones, aunque no tengas mucho dinero, aunque tu coche esté averiado y aunque tu salud no sea la mejor de todas, por todo ello yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Amén. ¿Saben ustedes de qué le hablo, verdad? No está así, no es la versión esa, no es la versión Reina Valera ni la Dios habla hoy, es una versión un poco descafeinada por parte mía, pero me levanté con ese pensamiento y dije, ya está, pues de esto es lo que voy a compartir. Y vamos a ir al libro de Habacuc y en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3, ya es el final del libro, y vamos a leer del versículo 16 al 19. Habacuc, el libro de Habacuc, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Hoy ya solamente vienen Ageo, Zacarías, Malaquías y ya viene el Nuevo Testamento. Pues cuando lo tengan me dicen, dan ustedes un amén de esos así con ganas. Amén. Vale, pues nos ponemos de pie y vamos a ver la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadan con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¡Aleluya! ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Mirad, en este pasaje final del libro de Habacuc, el profeta hace una de las declaraciones de fe más fuertes que encontraremos en toda la palabra de Dios. Y sabes que es fácil poner tu fe cuando las cosas no vienen bien, cuando todo es de bendición, ¿verdad? Cuando la vida va de flor en flor. Pero ¿y cuando las cosas no van tan bien? No nos salen tan bien. Cuando viene la falta de trabajo, cuando viene las enfermedades, cuando vienen esas circunstancias tan adversas, ¿qué hacemos? ¿Sigue nuestra fe puesta en manos de Dios? ¿O qué hacemos? ¡Aleluya! ¿No? El libro de Habacuc nos desafía a poner nuestra fe en Dios cuando pases por tus peores momentos. Por tus peores momentos. Si leemos el libro de Habacuc, que solamente tiene tres capítulos, podremos ver cómo el profeta se había movido desde el principio del capítulo 1. Vemos cómo el profeta se mueve en un mundo de dudas. Él duda a Dios, duda le hace unas preguntas a Dios ¿por qué me mandas el mal? Como vamos a ver luego, ¿por qué haces eso? Él hace un montón de preguntas, ¿no? Y él empieza este libro con un mal de dudas y termina dando totalmente confianza, poniendo su confianza en Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Mirad, Habacuc vivió momentos difíciles, muy complicados, mucho más serios que la mayoría de los problemas con los que tratamos hoy nosotros. Él no estaba preocupado por esa multa de tráfico que nos han puesto, o porque cualquier cosa, una falta de trabajo. No, él estaba preocupado
sus problemas eran mucho mayores que todos esos, ¿verdad? Fíjese los problemas que tenía este hombre. Dios le reveló a Habacuc que su país estaba a punto de ser invadido y saqueado. Habacuc y su pueblo perderían todo lo que habían construido a lo largo de los años. Todo lo que habían construido lo iban a perder. Todo por lo que habían trabajado. Todo lo iban a perder. Pese a todo esto, él confió plenamente en Dios, ¿no? Por eso el libro de Habacuc nos desafía a nosotros, a los cristianos, a aprender a confiar en Dios, sea cual sea nuestra situación. ¡Aleluya! ¿Verdad? Por eso he titulado este sermón, Confía en Dios, pase lo que pase. Y ese título y eso de confiar en Dios, sea cual sea nuestra situación, me ha venido a memoria porque cuando estamos predicando en el centro de entrenamiento de extranjeros, como les he contado una vez, pues allí les hablamos del poder de Dios, les hablamos de los milagros de Dios, les hablamos de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Pero claro, hay veces que esos muchachos que le hablamos de todas esas cosas, hay veces que son puestos en libertad y hay otras veces que son deportados a sus países, ¿no? Entonces, lo que nosotros le enseñamos y lo que nosotros tratamos de transmitirle, que hay que amar a Dios, sea cual sea nuestra situación, sean puestos en libertad o sean deportados. Que nuestro amor por Dios nos cambie, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que también nos enseña el libro de Habacuc, ¿verdad? Que amemos a Dios, que nuestra confianza, que nos acerquemos a Dios, pase lo que pase. Habacuc comparte con nosotros en este libro, en estos capítulos que hemos leído, tres cosas, como siempre, que hizo incluso cuando se enfrentaba, como hemos dicho, a la peor calamidad de su vida, ¿no? Aprenderemos cómo ejercer la fe en Dios durante los peores momentos que podamos vivir, de verdad. Entonces, vamos a ver el primero. El primero es que vamos a esperar pacientemente en Dios, incluso cuando vivamos atemorizados. Cuando saber esperar en Dios, aunque sepamos que vamos a pasar al mal, ¿no? Esperar pacientemente en Dios. Y vamos a leer el versículo 16, la primera parte. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. En otra versión dice, al oír todo esto, la versión Dios habla hoy, por eso la cosa aquí dice, al oír todo esto tuve miedo, decía el profeta. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme, y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. ¿Verdad? Claro, Dios le había dicho, este hombre, cuando él habla, dice que al oír todo aquello tuvo miedo, dice que sus labios se pusieron a temblar, que sus piernas dejaron de sostenerle, ¿verdad? Y todo su cuerpo dice que perdió sus fuerzas, hasta que influyó en su estado físico. Bueno, eso es normal, muchas veces a nosotros que nos pasa eso, nos dan una mala noticia y nos debilitamos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué decía el profeta eso? ¿Qué es lo que le había dicho Dios? ¿Qué mensaje le dio Dios para que ese hombre llegara hasta ese punto, no? Pues Dios le había dicho al profeta Habacuc acerca de la próxima invasión de los babilonios. Dios había descrito, en el capítulo 1, había descrito la arrogancia, la violencia y la crueldad que estos invasores de los babilonios, ¿verdad? Y se lo habían dicho con escalofriantes detalles. Mirad, por leer algunos de estos escalofriantes detalles, en el capítulo 1 y en el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombrad,
Porque haré una obra de vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, a los babilonios, dice nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerán cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes harán burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará Terraplén y la ignorará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Aleluya. Esto era lo que el Señor le estaba diciendo al profeta Habacuc, ¿no? Le estaba describiendo cómo era ese pueblo, cómo eran los babilonios, ¿verdad? Eran arrogantes, eran violentos, eran crueles, mataban, destrozaban todo, se llevaban todas las posesiones, así era. Entonces, ¿qué pasaba? Que así estaba este hombre, ¿no? Así estaba el profeta. Dice que cuando oyó todo esto, dice que tuvo miedo para no tenerlo. Para no tenerlo, ¿verdad? Dice que sus labios se pusieron a temblar. Y sus piernas se empezaron no voy a tenerse en pie, y hasta físicamente se podría hacer, y no para menos, ¿verdad? Pero también Dios le dijo a Habacuc acerca de que los juicios grandes y terribles que traía sobre Babilonia, y de hecho, sobre todas las naciones de la tierra que se niegan a someterse a Dios. En el capítulo 2, en Habacuc 2, luego lo podemos leer también, ¿no? Que Dios de alguna forma mandó a los babilonios en guerra contra Judá, pero luego también Dios iba a castigar a los babilonios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Porque se atemorizó por lo que pronto sucedería, ¿verdad? Él estaba asustado, tenía miedo, no era para menos. Su corazón debía latir a 200 por hora, ¿verdad? Dice que sus labios temblaban. Y físicamente se siente débil, apenas capaz de mantenerse en pie. Esto es el factor miedo multiplicado por mí. Y no para menos. Entonces, el profeta no estaba solamente lidiando con la posibilidad de que le pudieran atacar, no. Él tenía la certeza y la seguridad de que iban a atacar, porque era la palabra de Dios. Y eso se llevaría a efecto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos ocurre algo de eso a nosotros, cuando nos dan esas malas noticias, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con el miedo? Intentamos pensar en positivo, como nos dicen algunos especialistas, es que hay que pensar en positivo, ¿verdad? Intentamos ignorarlo, intentamos decir, bueno, ya pasará, ¿no? O intentamos sacarlo de nuestra mente, ¿no? Fuera, no queremos malas noticias, nada, malas noticias fuera. ¿Sabéis lo que hizo este profeta? Él dice que esperó pacientemente. Incluso cuando tengas miedo, la palabra de Dios en esta tarde nos enseña que debemos esperar pacientemente, confiando en Dios. Mirad la segunda parte del versículo 16. Dice, aún así, pese a todas estas circunstancias, dice, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Dios le dijo a Habacuc que los babilonios iban a invadir Judá. No había forma de detenerlo, eso iba a suceder. Pero Dios también aseguró a Habacuc
que él juzgaría a los babilonios por su pecado y que finalmente libraría a su pueblo. Y así, en medio de sus temores, Habacuc opta por esperar tranquilamente, pacientemente a Dios. La frase espera tranquilamente dice que significa también descansar, asentarse, permanecer, confiar. Entonces, esa, ¿verdad?, es la primera cosa que vemos en estos versículos, ¿no? De que este hombre le da una noticia atemorizante, una noticia que le dejó hecho polvo, que le causó miedo, que le causó problemas físicos, pero él reconoció que iba a esperar que Dios obrara en su vida. Hay un versículo que siempre compartimos, parece que solo existe yo, por lo menos, que solo existe este versículo, la palabra de Dios, pero es que viene antes. Dice Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es la primera cosa que aprendemos en estos versículos, ¿verdad? Que aunque tengamos miedo, aunque pasemos miedo, aunque nos den esa mala noticia, esperar, confiar en Dios. Dios va a obrar. Lo segundo es que aunque todas cosas te salgan mal, alégrate. Aunque todas cosas, aunque no haya ni una cosa, aunque todo, como decía al principio, aunque mi economía no sea la más brillante, sea pues eso, aunque mi coche esté un día averiado y otro también, aunque mi salud no sea la mejor, ¿no? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén. Dios en salvación. Y ese es el segundo punto, hermano. Dice Habacuc 3, 17, 18. Yo lo voy a leer en una versión diferente. Dice, aunque la higuera florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, el aprisco es, se puede decir, el corral de las ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré, yo me alegraré en el Señor, me alegraré en el Dios, mi libertador, ¿no? Mirad, este es uno de los pasajes que os recomiendo para memorizar y meditar, y ojalá que Dios ya lo estés usando en tu vida para fortalecer tu fe en Él. Ojalá, y si no, que así lo haga, ¿no? Estos versículos representan una de las expresiones de fe más fuertes que encontraremos en toda la Biblia. En ningún otro texto. Ya que Habacuc determina alegrarse en Dios, incluso cuando todo en la vida salga mal. Entonces, hermanos, vamos a ver tres cosas que el profeta dice aquí, en estos versículos. El primer escenario que pinta el profeta es este. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan fruto. Mirad, las flores de la higuera y las uvas se refieren a aquellas cosas en las que confiamos para el futuro. ¿Por qué? Porque representan nuestras esperanzas futuras. Es solo una flor, es solo una vid, pero en el futuro, en el tiempo, encontraremos higos y encontraremos uvas. ¿No es así? Por eso representa nuestras esperanzas futuras. Pero en este escenario que dice el profeta no hay señales para el futuro. No hay ninguna señal para el futuro buena. La higuera no brota. No hay uvas en la vid. No hay ninguna señal visible de que las cosas alguna vez lleguen a bien. ¿No?
Tenemos esperanzas y sueños para el futuro, ¿verdad? Pero no hay signos visibles de que alguna vez se haga realidad. Eso yo creo que nos ha pasado a casi todos alguna vez. Yo personalmente sí. Seguro que alguna vez, más de una vez hemos tenido ganas de decir, Dios, por favor, solo da una señal, algún tipo de esperanza de que las cosas me van a cambiar. Algo a aferrarme, alguna señal, una pequeñita señal de que ya salí adelante, ¿verdad? Entonces, si ha pasado por eso o ha visto algo así o parecido, sabes cómo se sintió Habacuc, ¿no? Y Habacuc nos diría, cuando no tengas nada a lo que aferrarte para el futuro, aférrate a Dios. Y eso será más que suficiente. Aunque no tengo ningún signo visible de esperanza para el futuro, nada que puedo ver, tocar o alcanzar, sin embargo, me alegraré en Jehová. Estaré gozoso en Dios, mi Salvador. Habacuc dice, confía en Dios, pase lo que pase. Ese es el primer escenario, que nos señala nuestras cosas futuras. El segundo dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Aquí la cosecha de olivos y los campos se refieren a esas cosas en las que estamos confiando en el presente, en el día a día, en el hoy, en esta mañana, en esta tarde. Representan nuestros medios actuales, lo que tenemos. Pero en este escenario, en lo que confías se decepciona. La cosecha de la aceituna falla. Los campos no dan frutos. Estamos convencidos, ¿no? Estamos totalmente decepcionados, ¿no? De hecho, la palabra traducida que dice falte, en este versículo es una palabra que significa engañar, decepcionar o fracasar. La idea es esta, para que las hagan una idea. Hemos plantado y cultivado los campos, hemos trabajado la tierra, hemos cuidado los cultivos y ahora que finalmente es el momento de la cosecha, ¿qué pasa? Que no hay nada. Los cultivos fallan, ¿no? Los campos no producen alimento, todo era una mentira, todo era un engaño, ¿no? Todo este trabajo, todo este esfuerzo se queda en nada. Para que lo entendamos mejor, vamos a llevarlo a términos contemporáneos, a términos de hoy, ¿no? Te despides después de 30 años siendo fiel trabajador en la empresa. Amén. Pierdes tu trabajo y no tienes ninguna fuente actual de ingresos. Amén. Inviertes todo tu dinero en un negocio y al mes tienes que cerrarlo porque no hay fruto, porque no ves salida, ¿verdad? Llevas años en una relación con otra persona y ahora esa relación, después de muchos años, se rompe, ¿no? ¿Qué haces cuando todo esto que estamos contando en el presente de repente se derrumba a tu alrededor? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando sufres amargas decepciones en la vida? Habacuc nos dice, confía en Dios, pase lo que pase. Aunque se pierda la cosecha de la aceituna y los campos no produzcan alimento, yo me alegraré en el Señor. Estaré gozoso en el Dios de mi salvación. Eso es lo que nos dice Habacuc en este segundo escenario. Y el tercer escenario es este. Vamos con el tercero. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mirad, las ovejas y el ganado se refieren a aquellas cosas de las que hemos confiado en el pasado. En el pasado. Las ovejas y el ganado se refieren a aquellas cosas que confiamos en ellas, que las tenemos ahí del pasado. Pueden ser
pues nuestros ahorros, los planes de pensiones y esas cosas. ¿No? Representan nuestras reservas, ¿no? Pero en este escenario no hay reservas a las que recurrir, igual que los campos anteriores. No hay nada. Aleluya. No hay ovejas en el corral y no hay ganado en los establos. O para decirlo en términos actuales, no hay dinero en el banco, ni un duro tenemos, ni, bueno, ahora ni un duro, perdonad esa expresión, ni un euro, ¿no? Nuestros amigos y familiares nos han ayudado en todo lo que han podido, pero ya no pueden ayudarnos más. Nuestra tarjeta de crédito está, que no nos quieren ver ni por la puerta del banco. Físicamente estamos agotados, nos tiemblan las piernas, ¿sabes? Nos estamos debilitados. ¿Qué hacer cuando no tenemos dónde recurrir? Habacuc nos dice, recurra a Dios y Él ¡Aleluya! te sostendrá. Dice, y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, porque es claro que es fácil confiar en Dios cuando la tierra está brotando y las vides están llenas de uvas. Es fácil confiar en Dios cuando la cosecha de las aceitunas tiene éxito y los campos están produciendo alimentos. Es fácil confiar en Dios cuando tienen muchas ovejas y vacas en la reserva. Ahí es fácil confiar en Dios, ¿no? Pero ¿realmente estamos confiando en Dios en estos momentos? ¿O simplemente estamos confiando entre esas posesiones que tenemos? Pensar en Job, piensen en Job, ustedes lo conocen la historia de Job. Fue exactamente la misma pregunta que hizo Satanás a Dios acerca de Job. Le dijo, ¿confía en Job en ti por lo que eres? ¿O confía en ti porque lo has bendecido grandemente? Job pasó la prueba, ¿verdad? Cuando Dios le quitó la bendición y Job continuó confiando en él sin importarle nada. Y al final, ¿qué le pasó a Job? Dice en el versículo 42, bien, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Porque él no confiaba en sus posesiones, le dio lo mismo, Dios le quitó todo, y él se mantuvo fiel a Dios, él se mantuvo firme a Dios, pese a la muerte de sus familiares, pese a todo, él se mantuvo fiel a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios le aumentó el doble, y Habacuc nos desafía con la misma pregunta. ¿Realmente confiamos en Dios o solo confiamos en Dios cuando su bendición en nuestras vidas es grande? Cuando nos bendice con toda clase de bendiciones, ¿no? He aquí otra forma de decir la pregunta. Es un poco así, pero la voy a hacer. ¿Qué te haría sentir más seguro financieramente? ¿Tener 1.000.000 de euros en el banco o tener un Dios que promete satisfacer todas tus necesidades? Detente y piensa por un momento. Piénsalo, por favor. Sé honesto contigo mismo. Si la respuesta es el 1.000.000 de euros en el banco, entonces no estás confiando en Dios, sino en el dinero en el banco. ¿Y sabes qué? Ese 1.000.000 de euros puede desaparecer de un día para otro. El otro día oí una cosa en la televisión que me llama mucho la atención y por eso he puesto esto. Dicen que con este tema de la lotería de Navidad, que esas personas que se hacen millonarias en la lotería dicen que un alto porcentaje, a los 3 o 4 años, pierden todo el dinero, se gastan todo el dinero, porque no saben manejar. O sea, que confían en ese premio, confían y en 3 años se ven igualmente que estaban al principio, ¿verdad? Entonces,
pasa igual. Confiamos en ese millón de euros, pero de un día para otro, de un día, o de 5 días, o de 5 años, o de 10 años, puede desaparecer, ¿verdad? Pero si confiamos en Dios, ¿verdad? Si confiamos en Dios, pase lo que pase, la cosa va a ser diferente. La cosa va a ser diferente. Habacuc decidió regocijarse en Dios a pesar de las circunstancias visibles, incluso si no venía ninguna señal visible de la presencia a favor de, o sea, ninguna señal visible de Dios. Él seguía confiando en Dios. Aleluya. Amamos a Dios con nuestro corazón cuando Dios nos soltó con toda clase de bendiciones, pero cuando no somos bendecidos, seguimos amando a Dios. Son cosas que debemos pensar, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando no estamos tan bendecidos? ¿Dejamos de amar a Dios? ¿Dejamos de seguir a Dios? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de leer la Biblia? ¿Verdad? Habacuc dice, aunque no tengas una esperanza visible para el futuro y en lo que confías en el presente te haya defraudado y no tengas reservas del pasado a lo que recurrir, aún, alégrate en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios, tu Salvador. Él ha prometido librarte a su tiempo y nunca ha dejado caer a justo. Nunca ha dejado caer a justo. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído. Aleluya. Nunca, nunca. Entonces, ¿cómo ejercer la fe en los peores momentos? Elija, alegre, contentarse, alégrese, regocíjese en Dios, incluso cuando todo te salga mal en la vida, ¿verdad? Y la tercera cosa, entrar al versículo 19 y terminamos, dice, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a la altura donde estaré a salvo. Mirad, Habacuc había aprendido a encontrar su fuerza en Dios y no en sus propios recursos o habilidades, ¿verdad? Habacuc estaba a punto de pasar por momentos difíciles, iba a ser invadido por los babilonios. La idea lo asustó tanto que su corazón latía con fuerza y sus piernas temblaban. Sin embargo, mientras se alegraba en Dios, en medio de las circunstancias difíciles, encontró nuevas fuerzas por parte de Dios para hacer frente a las pruebas que tenía entre manos. Fijaros el versículo que hemos leído, el versículo 19. A ver, si no creo que otra versión dice, porque el Señor me da fuerza. El Señor me da fuerza. No el dinero, no las posesiones, no el coche, no nada. El Señor me da fuerza. A esas piernas que se doblaban, a esas piernas que se caían, dice que da a mis piernas la ligereza de un ciervo y me lleva a la altura donde estaré a salvo. ¿Y por qué pone aquí la ligereza del ciervo? Ese ciervo que va por las montañas, subiendo montañas, ¿no? Habla de alguien fuerte, alguien que salta, que no le importa la altura, que no le importa que haya montaña, que no le importan los problemas, ¿no? Está hablando de eso. Pues a ese es el que Habacuc clama para que le dé nuevas fuerzas, ¿no? Para enfrentar las pruebas que tenía por delante. Aleluya. Entonces, hermanos, a medida que aprendamos a confiar en Dios, pase lo que pase, Él te va a llevar a los lugares más elevados de comunión con Él, que siempre hemos anhelado, siempre, ¿verdad? Él nos va a dar nuevas fuerzas, Él nos va a llevar a una comunión mucho más alta, mucho más cercana, y Él nos va a dar todas esas necesidades, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, ya para terminar, una pregunta.
¿Cómo te encuentras hoy? No me contesten, son para ustedes mismos. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Estamos cansados, abatidos, perseguidos, tocados, desanimados? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículos 8 y 9. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, Amén. derribados, pero no destruidos. Amén. Muchos grandes hombres de la Biblia, muchos pasaron por esta circunstancia que pasó el profeta Habacuc, dudando del poder de Dios, haciéndole y haciéndose muchas preguntas, porque no entendían nada de lo que pasaba a su alrededor. Pero terminó su viaje, Habacuc termina su viaje escalando las alturas con Dios. Dice, como pies del cielo por las alturas. Mirad, Dios está abierto, hermanos, a todos los que vengan honestamente a Él con sus preguntas y lo busquen con todo su corazón. Dios promete en Jeremías 29:13, dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, déjame animarte en esta tarde a que sigas buscando a Dios. Siga acudiendo a Él con tus dudas, con tus preguntas, ¿no? Ven a Dios por medio de Jesús, su Hijo, sabiendo que Dios te ama. Te ama tanto, dice la Dios, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por todos nosotros. Hoy ponía una reseña, a ver si me acuerdo de ella, y me voy a quedar como decía, gracias Cristo por nacer, porque por nacer mi vida cambió, ¿verdad? Y eso es importante, ¿no? Saber de que gracias a que Dios nació, nosotros hemos podido conocer la salvación. Y gracias a que Dios es el mismo Cristo que nació, murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados, sin merecerlo. No teníamos derecho a ello, pero Él murió por todos nosotros. Hermanos, que Dios nos ayude a poder en funcionamiento esta hermosa lección que ha registrado este libro para nosotros en esta tarde, ¿verdad? Que no seamos oidores, que la pongamos. Que cuando pasemos por esos momentos duros, difíciles, complicados, que digamos, yo voy a confiar en Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase, adelante. Amén. Porque confiamos en Dios, no en ese millón de euros. O confiamos en el millón de euros. No. Amén. Señor, me damos de pie, por favor. Aleluya.